bienvenidos a una nueva entrevista de Atlántico TV. Hoy nos acompaña Soledad Torres, bienvenida. Gracias. Para quien no la conozca, investigadora de Atlantic, doctora en telecomunicaciones y una activista comprometida con el feminismo en la Universidad de Vigo. Y bueno, para empezar quería saber un poco, pues ¿qué te llevó a estudiar ingeniería? Bueno, yo creo que decidí estudiar ingeniería muy temprano, porque me gustaba la física, me gustaban las matemáticas, pero desde un punto de vista aplicado. Es decir, me interesaba resolver problemas concretos, no la teoría, ¿no? de las ciencias. Y entonces, por eso enseguida tuve claro que quería una ingeniería. Luego ya decidir cuál también fue un poco por descarte. Pues eliminando lo que peor se me daba, la química, el dibujo y demás, pues al final pues estaba igual entre informática y telecomunicación, y al final pues lo de la telecomunicación me sonó más interesante. ¿Y te resultó difícil en algún momento por el tema de, bueno, que el estereotipo de las ingenierías, que hay muchos hombres, fue muy difícil en su momento, fue un reto? Bueno, de alguna manera Superar te eso. acostumbras a estar en minoría. Esa es un poco la consecuencia más clara, ¿no? Sí que es verdad que me he enfrentado con estereotipos en contra de las capacidades de las mujeres para según qué cosas, ¿no? Pero bueno, eso son situaciones puntuales. Yo creo que lo que se hace más difícil es eso, lo que te digo, estar permanentemente en minoría cuando no en unanimidad. Muchas veces he sido la única mujer de mi entorno, y solo cuando he tenido la oportunidad de salir de esa franca minoría clara, y he tenido oportunidad de trabajar en grupos más feminizados y sobre todo liderados por mujeres, es cuando realmente me he dado cuenta de la diferencia que existe, ¿no? de otras formas de hacer trabajo colaborativo y de hacer liderazgo colaborativo que existen, ¿no? Y que son, desde mi punto de vista, muchísimo más agradables, ¿no? Que las estructuras tradicionales, ¿no? De una persona que organiza todo, lo decide todo, lo firma todo y se responsabiliza de todo, ¿no? Y todo el mundo obedeciendo esa idea y esa persona, ¿no? Entonces, ese techo de cristal en las materias más tecnológicas aún existe, ¿no? Sí, bueno, el techo de cristal existe absolutamente en todas partes. Es absolutamente horizontal, transversal a todas las disciplinas. Pero si encima ya partes de una base que está muy descompensada, es muy poco paritaria, pues claro, se agudiza evidentemente. Bueno, volviendo un poco a tu formación, te doctoraste en codificación de voz y terminaste uniendo tu investigación al mar, que es una de tus pasiones. ¿Qué investigas actualmente en la acústica submarina? Vale, pues estudio las características y intento cuantificar el ruido submarino y también cómo afecta a los seres marinos. Es decir, es un poco, va por esas dos vías, ¿no? Por un lado es un estudio objetivo, una cuantificación según descriptores que están definidos, vamos a decir así. Eso tiene una variante, o sea, es una forma de trabajar, es un tipo de trabajo más, digamos, de poner en marcha sistemas, de hacerlos más eficaces, de mejorar, digamos, la puesta en el mar, ¿no? de sistemas electrónicos, que el mar hay que tener en cuenta que es un entorno muy hostil para la electrónica en general. Entonces cualquier cosa que tenga que ver con la electrónica, con la sensórica, con sistemas de adquisición, procesado de señales y demás, que quieras que funcionen en el mar, pues es un reto ya de partida, ¿no? Y luego está la otra vertiente, que es más aplicada a la biología, que me lleva a otros retos, ¿no? A la colaboración con biólogas y con biólogos que son expertos en determinadas especies marinas, que pueden ayudarme a entender cómo es ese impacto del ruido en la vida de los seres marinos, y yo ayudarles a ellos a un poco cuantificar el problema, ¿no? Y adelantar un poco el conocimiento, que hoy en día en muchas especies es muy, muy escaso, ¿vale? Es decir, se sabe bastante acerca de, o no poco, vamos a decir, de cómo afecta
el ruido submarino, por ejemplo, a los mamíferos marinos, porque tradicionalmente se han utilizado como biomarcadores de ese aspecto del estado medioambiental del mar, pero se sabe poco o nada de cómo afecta, por ejemplo, al mejillón, que es uno de los temas en el que estoy trabajando actualmente. Y de las 2 décadas o más de 2 décadas que llevas dedicándote a la investigación, ¿cuál de tus aportaciones destacarías sobre el resto? Vale, pues me gustaría destacar una aportación que fue una base de datos de sonidos de barcos que grabé en colaboración con David Santos, que hizo la tesis dirigido por mí en este tema, y que grabamos aquí en la Ría de Vigo, que para eso es un entorno muy interesante porque tiene mucho tráfico y muy diverso. Entonces, cuando empezamos a intentar trabajar, poner en marcha el cálculo del mapa de ruido submarino en la Ría de Vigo, nos dimos cuenta que teníamos un déficit de la información relativa a qué tipo de señal transmite al medio, o de ruido transmite al medio cada embarcación en concreto. Porque eso es un tipo de información que existe pero que no se comparte. Esas bases de datos de ruido rodeado por barcos prácticamente no se comparten, no están disponibles para los equipos de investigación. Y entonces lo que hicimos fue hacer nuestra propia base de datos de sonidos, de ruido radiado por distintos barcos aquí en la propia ría, y lo que hicimos fue poner a disposición de la comunidad científica para que no se diera esa situación indeseable de que cada grupo de investigación que quiere hacer algo relacionado con este tema pues tenga que empezar desde cero inventándose su propia base de datos, ¿no? Y fue una iniciativa muy bien acogida. De hecho publicamos un artículo en una revista científica describiendo base de datos y dando un ejemplo de aplicación a la clasificación del sonido recibido en función del tipo de barco que lo genera, una aplicación que se hace con un clasificador automático basado en aprendizaje máquina, lo que le llaman ahora es un tipo de inteligencia artificial, ¿no? Y es pues una de las aplicaciones clásicas para este tipo de base de datos, ¿no? De hecho, lo hemos compartido con más de 300 grupos de investigación de todo el mundo, y la base de datos la usan fundamentalmente para eso, para entrenar clasificadores que sean capaces de distinguir qué tipo de barco está generando cada tipo de sonido. Eso tiene aplicaciones muy importantes, muy interesantes, pues por ejemplo para vigilancia, ¿no? Para vigilar si en un sitio, por ejemplo, pues está, o en las alrededores de una zona, o en las posibilidades de una zona está circulando un barco que no debería, o quizás un barco que está faenando donde no debería, por ejemplo, o control de fronteras en el mar, en fin, tiene múltiples aplicaciones. Aportaciones que me gustaría reseñar, ¿no? Más que nada por lo que tiene de útil de cara a la comunidad investigadora en el aspecto del ruido de tráfico submarino, que dicho sea de paso es el más predominante. El ruido de tráfico pasa exactamente igual que en las ciudades o cerca de una autopista, o sea, es el ruido más predominante. Y luego, por otro lado, me gustaría destacar algunos proyectos de investigación que he hecho aunando temas que tienen que ver con las tecnologías de información y las comunicaciones, que son, digamos, el núcleo de las enseñanzas de telecomunicación, van por ahí, con la perspectiva de género. Ahora, desde hace ya varios años, todos los entes financiadores de investigación, prácticamente todas las líneas de investigación se exige que se incorpore la perspectiva de género, y para eso hace falta unos ciertos conocimientos. Entonces, hace tiempo que empecé a interesarme por esa cuestión, a dar cursos en relación a cómo se puede incorporar esa perspectiva de género dentro de la investigación, de las tecnologías de información y las comunicaciones concretamente, porque es mi área de conocimiento, y luego he podido ir llevándolo a la práctica en algunos proyectos de investigación que
que ha financiado la Universidad de Vigo a través de la Cátedra de Feminismos 4.0. Y alguno de los resultados de esa investigación pues va a salir ahora publicado en un libro de Editorial Galaxia que sale estos días. El jueves haremos la presentación de ese libro en Edificio Redeiras, y que se llama Hackeamos el patriarcado. Y que es una forma de incorporar esa perspectiva en un mundo en el que ha faltado, y que muchos de los problemas que tenemos ahora en día pues son consecuencia de esa falta de perspectiva de género a la hora de desarrollar proyectos de I+D en este ámbito. Precisamente metiéndonos un poco en ese tema en tu faceta de activista por el feminismo, bueno, eres una de las voces más autorizadas en la UVigo sobre la visibilización del papel de la mujer en carreras STEM, con programas como Las Fancientec o Inspira STEAM. ¿Ya se empiezan a ver resultados de estas charlas con las chicas preuniversitarias? Es muy difícil saber, es muy difícil realmente saber cómo de eficaces son las medidas que ponemos en marcha, porque la segregación por género de los estudios universitarios, y previamente en bachillerato también, en todas las selecciones académicas que se van realizando a medida que el alumnado va creciendo y va teniendo que escoger, ¿no? Bueno, la elección de esas elecciones académicas y después la elección de la titulación que se persigue, ¿no? en la que se matriculan y demás, es un guiso que tiene muchos ingredientes, porque ahí se ve afectado por el autoconcepto, por ejemplo, ¿no? Es decir, ¿para qué crees que eres buena? ¿O dónde crees que vas a poder aportar en el futuro como profesional a la sociedad, ¿no? Por ejemplo, entonces el autoconcepto es algo también muy complejo, está formado por muchísimas cosas, ¿no? Porque desde que eres muy pequeña o muy pequeño, pues la idea de qué es lo que se te da bien o qué es lo que te gusta, que normalmente es algo que va bastante relacionado, pues es una idea súper compleja, y ahí interviene tu familia, interviene el profesorado, interviene tus amistades, y luego tus referentes, pues a través de tu círculo social, redes sociales, más luego vas ampliando el círculo, tiene que ver con procesos académicos, quién te enseñó las matemáticas, quién te enseñó la tecnología, era un hombre, era una mujer, qué mensajes respecto al género y acerca de tus propias capacidades, ¿no? te transmitieron al respecto de esas temáticas. O sea, hay muchos fenómenos ahí que entran en juego. Entonces, claro, nosotros movemos algunas fichas al respecto de eso, ¿no? Cuando hacemos un taller y intentamos que las chicas vengan a conocer nuestra escuela, por ejemplo, pero claro, ¿hasta qué punto somos capaces de influir en esa decisión tan compleja? Es muy difícil yo no me atrevería a decirte la verdad. Yo sé que en nuestra titulación, por ejemplo, tenemos vacantes en algunos años, ¿no? Nos quedan, digamos, plazos por cubrir. Y estamos haciendo un esfuerzo desde hace varios años, haciendo un esfuerzo de publicidad, si quieres llamarlo así, de nuestra titulación de Ingeniería de Telecomunicación en la Universidad de Vigo, pero intentamos hacerlo con perspectiva de género. Es decir, que cuando vamos a los colegios, por ejemplo, a dar charlas para presentar la titulación, intentamos que vaya una cara femenina, no solo siempre una cara masculina, aunque claro, la mayoría del profesorado es masculino también, con lo cual tiene su complejidad, ¿no? Y tenemos esta iniciativa de Las Fancientec, que es específica para chicas, ¿no? O sea, intentamos cubrir el hueco de chicas, pero en realidad hasta ahora no hemos conseguido subir de un 20-21% de porcentaje de chicas matriculadas, ¿no? Seguimos ahí trabajando, pero yo tengo la sensación de que es que remamos contra corriente, es decir, que hay un montón de factores que van en una dirección y nosotros intentamos ir en contra. Entonces, por lo menos, si no retrocedemos, ya me parece un avance. Y simplemente, ya para terminar con esta reflexión, ¿qué crees que se puede seguir haciendo para quebrar esos estereotipos de las ingenierías?
Bueno, yo creo que todos los mensajes que puedan, que vayan en el sentido de puedes, si te gusta, hazlo, ¿vale? Son los mensajes adecuados y desde el entorno más cercano a los niños y a las niñas, pues yo creo que son más eficaces, ¿no? Y de la misma manera que le puedes decir a una niña, o es correcto, o es conveniente decirle a una niña, ¿te gustan las matemáticas? No se te dan mal, que no hace falta que les apasione, simplemente con que con que no les dé mucha alergia, pues, y la física, por ejemplo, pues ya puedes decir, mira, tú puedes hacer una ingeniería. Y sobre todo dar a conocer la utilidad de las carreras STEM desde un punto de vista práctico, porque yo creo que es que muchas veces tampoco existe un concepto claro de a qué se dedica una persona que se dedica a la ingeniería, ¿no? Por ejemplo, o las ciencias o las matemáticas, y no se dan cuenta, no saben lo cerca del mundo real que está, ¿no? Y la capacidad que tienen las STEM de facilitar la vida a la gente o resolver los problemas de la gente. Yo creo que ahí hay que cualquier difusión a ese nivel o en ese sentido ayuda a crear un interés acerca de estas materias, ¿no? Y ese interés puede llegar tanto a chicos como a chicas. Y luego hay otro tema ahí que creo que podría funcionar bastante bien, y es que cuando una chica, por ejemplo, descubre que le gusta programar, pongo por caso, es probable que en su círculo cercano no haya ninguna otra chica que esté, digamos, interesada en estos temas, ¿no? Pero hoy en día, a través de las redes, los contactos, digamos, pueden ser súper fáciles. Entonces, fomentar, quizás desde los centros de educación, ¿no? Fomentar esa formación de redes de chicas interesadas en estos temas que para ellas son minoritarios, ¿no? Y exactamente igual yo diría para los chicos, si a un chico le gusta ciertos aspectos, por ejemplo, de la medicina o de la enfermería, dices, ¿por qué no? Tú puedes. Y ponerles en contacto con otros chicos que puedan tener las mismas inquietudes en relación con estudios o con profesiones que están feminizadas. Porque al final, el que simplemente por el hecho de nacer chico o nacer chica, eso ya te conduzca a una serie de profesiones u otras, pues al final es una limitación, es una reducción, es un empobrecimiento ya desde el punto de vista personal, sin ir más lejos, desde el punto de vista social, sin duda alguna, ¿no? Pero también desde el punto de vista personal, ¿por qué no? Vas a poder dedicarte a lo que quieras, a lo que te guste. Pues nos quedamos con esa reflexión. Muchísimas gracias por venir hasta aquí. Ha sido un placer. Y nos vemos en la siguiente entrevista. Te lo digo tú.